todos los sectores, es algo que hay que tener en cuenta, es decir, cómo es que se ha ido evolucionando en este tiempo en el manejo económico, partiendo del hecho de que hubo un momento de relativa bonanza, luego no lo ha habido tanto, pero al mismo tiempo se han afinado o no instrumentos que permitan, en verdad, decir que la conducción económica primero es más segura, está menos sujeta a aventuras, a alucinaciones o de imaginación desbocada, y a la relación entre productores, sector privado y Estado, más promoción de inversiones fundamentales. En otras palabras, hemos adquirido una mayor racionalidad para enfrentar las situaciones económicas. La ministra en este momento, la ministra de Salud nos decía algo que también se lo planteo, es decir, que en realidad recién Economía y Finanzas abre los ojos para decir educación y salud son en verdad vertebrales a los efectos del esfuerzo que el Estado debe hacer. ¿Con cuánta racionalidad hemos caminado? ¿Con cuánta seguridad y certeza, ministro? Bueno, con mucha, diría yo. Este es un proceso, es un partido de 5 años y estamos entrando al 4º año. Que eso es lo que no se suele entender, ¿no es cierto? Que se necesita un tiempo de maduración de las cosas. Sí. Esta es una visión de un gobierno que va a 5 años y que incluso las políticas que el presidente de la República ha establecido son políticas que trasciendan, digamos, al gobierno. Cuando se habla de una apuesta por el sector de educación y salud, una apuesta que no es populista, es una propuesta de que las agencias calificadoras, el Fondo Monetario, los analistas dicen, bueno, tenemos que cerrar brechas en capital humano, en infraestructura, para poder seguir creciendo y que este crecimiento se convierta en desarrollo y bienestar para todos. Entonces, la visión no es ni de corto plazo, es una visión de 5 años y es una visión que trasciende esto. Entonces, refiriéndome, don Raúl, a las 3 preguntas que has mencionado. Y populismo es agarrar el Fondo de Estabilización Fiscal, que no se ha tocado ni un céntimo de eso. Populismo es gastar más de lo que uno tiene. Y lo que ha habido acá es un esfuerzo en 2 dimensiones. Uno, de priorización. Nosotros para el presupuesto del año 2015 se tiene previsto un incremento de más o menos 11.000 millones de soles. Y en esto... ¿Que vienen de dónde esos 11.000? De los impuestos que pagamos todos los peruanos y peruanas, que es un escenario que se han establecido ya los ingresos fiscales de los siguientes 3 años en base a una visión de ingresos permanentes, no vinculado al ciclo. ¿La SUNAT va a apretar más entonces? No necesariamente. La SUNAT no va al contrario, las medidas que después quisiera mencionar, que están en un proyecto de ley que ya está colgado en la página web del Congreso, apuntan exactamente a lo contrario. Pero uno es priorización. Estamos priorizando 3 sectores que son claves: educación, salud y seguridad. Y dentro del incremental del presupuesto previsto para el año 2015 y que se entrega a finales de agosto al Congreso, el 55% es incremental. Esos 6.500 millones de soles entre educación y salud es parte de esa priorización. Entonces, cuando uno prioriza, deja de hacer ciertas cosas, obviamente. Y lo segundo es que somos un país solvente, nuestros niveles de endeudamiento son bajísimos y ahora nos podemos dar el lujo de poder pasar de una posición superavitaria a una posición ligeramente deficitaria o balanceada. Entonces, si fuésemos populistas, no tuviéramos, digamos, las agencias calificadoras diciendo qué bueno que están haciendo medidas que atacan problemas de largo plazo y no el facilismo. Entonces, eso como un primer tema. Pero medidas de largo plazo, ministro, requieren sostenibilidad económica de largo plazo. Así es. ¿No? Porque es plata que no se está inyectando por una vez, sino pienso en el CIS, pienso en los aumentos de sueldos, son gastos que se tienen que sostener. Así es. ¿Eso está hecho sobre la base del optimismo de que nuestra economía se va a mantener como está por muchísimos años o porque ya tenemos la solvencia necesaria para hacer ese tipo de inversión? Yo creo que las 2 cosas, y no son excluyentes entre sí. Somos un país solvente, somos de los más solventes del mundo, con deuda neta 0. Lo cual hace algunos años no era así. Entonces no es que vayamos a financiar este gasto permanente con deuda, en absoluto.
sino de que tenemos que efectivamente ver de que el presupuesto de la República, que crece inercialmente todos los años un 10% y que se ha triplicado en la última década, efectivamente se asigne a donde debe asignarse. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que nuestra apuesta es decidida a incorporar el capital privado. ¿Y eso qué hace? Eso libera recursos públicos, definitivamente. Cuando uno plantea un proyecto que puede tener un alto nivel de cofinanciamiento público en la fase de la construcción, lo que es la operación y mantenimiento corre en gran medida por el sector privado. Después venimos sector privado. Entonces, yo no creo solamente el gran sector privado. Pero el tema que voy es que te libera recursos para poder priorizarlos a sectores de manera permanente. El 2016, el presupuesto va a ser igual. Se van a asignar estos recursos, tal cual ha dicho el presidente de la República. Y ojalá que esto se convierta en una política de Estado para cerrar estas brechas que tenemos persistentes, históricas y de manera sostenida. Que no sea un esfuerzo de un par de años y después volver a caer en una política, de ajuste. En términos de la racionalidad, digamos, que aduce Raúl, bueno, hemos venido haciendo reformas, por más que a uno no les guste la palabra reforma, que puede ser una palabra muy grande, digamos, cambios sustantivos en cómo se administran sectores claves. Y esto se ha venido haciendo en el sector de educación, en el sector de salud, y son reformas pensadas, digamos, que toman un tiempo de maduración y ahora las estamos implementando. De hecho, parte del impulso adicional que le hemos dado a la economía para poder reactivar por lado de la demanda en el corto plazo es simplemente adelantar tramos de reformas que estaban previstas. La ministra de Javich lo acaba de anunciar, bonificaciones que estaban previstas en el marco de la reforma, sin desvirtuar nuestras reformas, los hemos adelantado, en vez que se den el año entrante, que se den ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos este menor crecimiento en la coyuntura. Definitivamente no hay ningún analista serio que esté prediciendo que el año entrante y a partir del segundo semestre no hay un franco proceso de recuperación, pero esto no se da, digamos, de manera espontánea. Implica políticas económicas que sepan reaccionar con tiempo. La pregunta, ¿no fueron un poquito extemporáneas estas políticas? Que es una de las grandes preguntas. Adelantadas por las circunstancias de que ya se está terminando y van a decir que no hemos logrado los objetivos. Si fuese así, nuestro presupuesto no hubiese sido, el presupuesto para este año no hubiese sido planteado con un sesgo fiscal, digamos, expansivo. Lo que pasa es que nos hemos topado con la dura realidad que tenemos severos problemas de gestión al interior de las regiones, de los gobiernos locales y también del gobierno nacional. Yo creo que hay que decirlo, digamos, con claridad. Y eso no se arregla con normas, no se decreta ser más eficiente, ser más efectivo con los recursos de los contribuyentes. Eso se tiene que trabajar de la mano. El presidente de la República, cuando él una vez más plantea proponer cambios en el esquema de descentralización, ¿cuál es el enfoque que le da? Una mejor provisión de servicios públicos al ciudadano, que sean servicios de calidad, ver cómo nos podemos organizar los 3 niveles de gobierno articuladamente para dar estos servicios de calidad al ciudadano. Ese es el enfoque que le quiere dar a la descentralización. Entonces, en términos de políticas y medidas, el discurso obviamente es un discurso que da, digamos, marca el derrotero de los siguientes 2 años e incluso con proyección hacia el bicentenario. Pero hay otras medidas, digamos, que por tiempo no se pueden hacer. Hemos presentado un proyecto de ley que ya está colgado desde el 28 de julio en el Congreso de la República, que complementa otros proyectos de ley que han sido debatidos. Yo he tenido la suerte de estar acá en más de una oportunidad para poder contarles de primera mano de qué se trata. Son proyectos de ley donde hay un énfasis particular en el sector de construcción, porque queremos que pueda reaccionar rápidamente, se dan distintos tipos de medidas, que también están, una parte sustantiva está a bajarle la mano, digamos, al contribuyente en términos de que sea mucho más asequible su interacción con la SUNAT. Eso, digamos, no fue mencionado en el discurso, pero está complementado, digamos, por ese proyecto de ley. Cómo reducir los costos logísticos para los exportadores. Hay un capítulo que se trata de eso. Cómo, en general, tener un entorno más propicio. Y acá, digamos, esto uno diría es reactivo, se está reaccionando recién ahora, pero hemos venido trabajando los últimos 2 años en políticas distintas
para poder fomentar la inversión en el ministro, país. Insisto, usted nos acaba de decir ahora mismo que si ahora podemos permitirnos ese lujo de gastar más es porque hemos ahorrado, para ponerlo en palabras sencillas nada Sí. más. Pero la crítica viene por ahí, es decir, estamos gastando lo que ahora no estamos generando. Estamos gastando los ahorros que teníamos. No es así. Y si claro. no funcionan las medidas reactivadoras que usted nos ha planteado o que el gobierno ha planteado, porque esa también es la crítica de algunos economistas a los que también hay que prestarles atención. Sin duda. ¿No? Es decir, de pronto estas medidas vienen un poquito tarde y de pronto no tienen todo el efecto que quiere este gobierno con la mejor de las intenciones que tengan. Si pasa eso, ya no vamos a tener ahorros con los que sustentar esos anuncios. No, yo creo que, bueno, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo porque uno aprende y uno tiene que tener también la humildad de decir, pucha, me equivoqué en un tema y tengo que enmendar la plana y hacer medidas más efectivas. Pero nosotros hemos venido justamente perfeccionando el mecanismo de obras por impuestos, cómo agilizamos ahora la inversión pública, cómo evitamos estos problemas de gestión que hay en los niveles nacionales y subnacionales. Pues metámosles más obras por impuestos. Lo abrimos al sector de educación, salud, a las comisarías, que tanto, digamos, nos quejamos del estado de las mismas. Y acá no se trata de hipotecar nada. Justamente el cambio que hicimos en las reglas fiscales es darle mayor predictibilidad a los ingresos y al gasto. Tratamos de sacar el aspecto cíclico, de que subes y bajas, para tener una planificación de mediano plazo, que justamente es lo que decía la ministra de Salud, es tener una visión de mediano plazo porque ahora somos un país que se puede dar el lujo y eso no significa hipotecar los ahorros. Los ahorros siguen ahí, sin ser tocados. Es simplemente saber cómo priorizar y uno dice, ¿por qué no aumentaste 0.5 desde el primer año? Porque básicamente no había no estaban claramente definidas en qué políticas invertir en el sector de educación. No había una decisión clara de cerrar la brecha de infraestructura metiendo capital privado. No había todavía una discusión importante dentro del sector. Ya hubo, una medida que esclarezca la ruta en ese sentido. Da un poco la impresión que el gabinete genera más confianza en su capacidad de ejecución. Estoy pensando en el ministro de Producción, estoy pensando en el ministro de Educación, en fin, y que eso hace que se suelte el dinero con más confianza de que va a ser mejor ejecutado. Pero eso lo obligaría a rajar de los anteriores ministros, así que lo exonero de la respuesta. Le hago más bien la siguiente pregunta. Porque el presidente hizo una alusión a que se va a mejorar la redistribución del canon. Así es. ¿Es una mejora de la distribución dentro de las propias regiones que reciben canon o estamos hablando de una distribución a nivel nacional que, por cierto, es una tarea un poco titánica? Yo creo que en el corto plazo tenemos que apuntar a ese tema que se cae maduro, que es cómo evitamos distrito rico y distrito pobre, colindando en una misma región. Entonces, lo que se está planteando es viendo indicadores de desigualdad, de los recursos, porque donde hay un yacimiento, se recibe 3 veces, recursos del canon. Se recibe por donde está el yacimiento, es el distrito donde está el yacimiento, por estar dentro de la provincia donde está el yacimiento, por donde estar en la región, se reciben 3 veces.